Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder servir y continuar con ese ministerio día tras día. Y que Dios nos ha sostenido a lo largo de este año en medio de toda situación. Él es fiel, Él es bueno. Oramos porque venga la restauración de muchas cosas en tu vida, en tu salud, en tu economía, tus finanzas. Que Dios sea propicio a tu necesidad. Acompáñanos en este día en la escritura que corresponde en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Recuerda la gracia del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda la gracia del Señor. Es nuestro tema para el día de hoy. Recordemos, Pablo está escribiendo desde una oscura prisión en Roma. Y él es más que un preso romano. Él es prisionero de Jesucristo. Y ha decidido ser prisionero de Cristo desde el día en que le rindió su vida y renunció a todo con tal de ganar a Cristo, tenerlo, menospreciar todo y, como decía él a los filipenses, tenerlo por basura a fin de ganar a Cristo. Tiene a un discípulo llamado Timoteo y la primera cosa que le dice en los primeros 7 versículos, les dice: esfuérzate y sufre penalidades. Cuando nosotros nos encontramos con una persona hostil hacia el evangelio, en ocasiones podría intimidarnos. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo importante aquí de la gracia redentora es que fortalece a los creyentes, y solo permaneciendo bajo esa gracia es que podemos predicar el evangelio con denuedo, bajo cualquier situación. Pablo lo expresaba también en 2 Corintios capítulo 10, cuando él está orando y está pidiendo que le sea quitado un aguijón en la carne. Y él dice que 3 veces ha orado. Algunos dicen que posiblemente es por los problemas de salud o la falta de visión, pero Pablo se refiere a un emisario de Satanás que lo abofetee, y por el cual Pablo sufre, pero él pide en oración y Dios lo responde y le dice: bástate mi gracia. La traducción en lenguaje actual traduce allí: mi amor es todo
lo que necesitas. Así que lo que Timoteo y lo que todo creyente necesita saber para permanecer en su llamado, en el camino de Dios y en fidelidad, saber que el amor de Dios es suficiente. Su amor por nosotros ha sido suficiente. No necesitamos que nos estén aplicando dosis como si fuera una droga que necesitamos para cada día. No, la gracia, el amor, el perdón, la salvación que hemos obtenido de Dios al saber que Él murió por nosotros es suficiente para amarle, para seguirle por el resto de nuestra vida. Dios no necesita hacer más nada a favor nuestro. Él ya lo dio todo, Él lo hizo todo. Lo que Él hizo fue suficiente. Lo que Él hizo fue suficiente para nuestra salvación, para que nosotros fuésemos atraídos a la cruz. Y por eso encarga Pablo a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Alguien una vez nos explicaba la importancia de desarrollar discípulos de cuarta generación. Pablo, la primera generación; Timoteo, la segunda generación; los hombres fieles, la tercera generación; y los otros son la cuarta generación. Pero todo radica en alguien que está dispuesto a ser imitador de aquellos que le han proclamado, compartido la fe. No abandones la fe. La Biblia una y otra vez nos enseña, debemos nosotros honrar y recordar a nuestros pastores e imitar la fe, aquellos que nos hablaron la palabra de Dios, porque la fe se transmite de generación a generación. Y cuando hay un pueblo y una familia, un creyente fiel, está garantizando que la generación que viene será fiel, porque les transmite vida, esperanza, fidelidad, amor, compromiso. Sí. Así como el soldado, el atleta y el labrador deben luchar para trabajar con todas sus fuerzas, es necesario que nosotros dispongamos nuestra vida para predicar el evangelio, aunque ello implique sufrimiento. Los versículos 8 al 13 nos hablan de una vida cristocéntrica. Cristo es el centro, Cristo es la razón. Sí, a diferencia de los creyentes, debemos siempre nosotros acordarnos de Cristo, tener presente, meditar en la cruz. Cuando sientas que tu amor se está enfriando o que te estás desviando, tienes que volver al principio, a la cruz, donde tu vida, mi vida, fue rescatada por amor. Sí, y la cruz nos vuelve a la esencia del evangelio, que es el amor de Dios, la gracia de Dios, para tener convicción de esta salvación tan grande, para tener la certeza de cuán alto precio se pagó por nuestra salvación. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Sí, y gracias a que Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio, la palabra de Dios fue proclamada, fue en todos los que necesitaban oír. El evangelio, escucha bien, no se predica con fuerzas humanas, se predica en la gracia. Por eso dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, y aunque esto implique padecer aflicciones, aunque esto implica aún la pérdida de la libertad o aún la propia vida, los creyentes del pasado nos han dado ejemplo de que el evangelio debe avanzar a costa de sangre, de vidas y de sangre derramada, de sufrimiento, de lágrimas, con tal de que el mundo conozca que hay un Salvador y que quiere aún alcanzar a las naciones. Esfuérzate, no te quedes allí, despierta hacia el sentido de llamado y recuerda, el amor de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Sí, te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.